Esta historia comienza con don Arturo, el alma en pena. El pueblo despertó aquella mañana sin ruido, sin gallos y sin perros, como si la vida se hubiera ido por unas horas. La neblina cubría las calles y el aire estaba tan pesado que costaba respirar. Don Arturo vivía en una casita vieja al borde del pueblo, junto a su nieto Efraín. Era un campesino serio y callado, y caítes viejos. Todos lo conocían por una cosa: jamás trabajaba si no le pagaban primero. Decía que uno nunca sabía cuándo iba a ser su último día, y esa costumbre le ganó enemigos sin darse cuenta. Esa madrugada, Efraín lo tocó para despertarlo, y al instante sintió el cuerpo helado. Don Arturo ya no respiraba, la boca abierta como si hubiera intentado decir algo que nadie escuchó. La noticia no trajo tristeza al pueblo, sino coraje. La gente empezó a decir que el viejo murió debiendo dinero, que se fue sin pagar y que así había sido siempre. Lo velaron rápido, sin rezos sinceros ni lágrimas reales. Cerraron el ataúd como quien cierra un problema y lo llevaron al panteón antes de que cayera la noche. Lo enterraron sin cruz, sin cura y sin perdón. Esa noche, el pueblo se volvió extraño de una manera que nadie había sentido antes. Los insectos desaparecieron, el viento dejó de soplar y el silencio pesaba en el pecho. Efraín no podía dormir. El corazón le latía más fuerte con cada minuto, y de pronto escuchó un crujido lejano, como si alguien arrancara madera. Luego escuchó tierra arrastrándose lentamente, como uñas escarbando bajo el suelo. Se levantó temblando y miró hacia el panteón, que apenas se veía entre la neblina. La luna iluminaba una sola tumba, y de pronto la tierra comenzó a moverse. Una mano cubierta de lodo salió desde adentro, luego el otro brazo, luego la figura entera de don Arturo, que se levantó torcido, respirando despacio, con los ojos hundidos y la ropa destrozada. Se quedó quieto unos segundos, como recordando dónde estaba. Luego levantó la cabeza hacia el pueblo y con una voz seca que sonaba a tumba, dijo que el que muere debiendo no descansa, y comenzó a caminar lentamente hacia las casas, arrastrando los pies y dejando huellas de barro en la tierra húmeda. Y justo cuando llegó a la primera puerta, la casa de uno de los hombres que jamás quiso pagarle, dentro de esa casa una vela se apagó sola, y un grito atravesó la noche. Desde aquella noche en que el anciano en pena salió de la tumba, el pueblo no volvió a ser el mismo. Vacas aparecían muertas en los corrales, gallinas desaparecían sin explicación, y los vecinos comentaban que siempre veían una sombra parada entre los establos y el gallinero, silenciosa y fija, observando con ojos que parecían vacíos. Efraín, aterrorizado,
corrió hasta la casa de don Anselmo y le contó todo lo que había presenciado aquella noche. «Todo esto lo vi con mis propios ojos», dijo, con la voz temblorosa. Don Anselmo lo escuchó en silencio, su semblante serio y decidido, y finalmente respondió: «Está bien, esta noche hablaré con él. Hay que entender lo que quiere». Desde esa noche, Efraín no volvió a salir de la casa de Anselmo. Todo lo que sucedía en el pueblo lo veía desde allí, observando cómo don Anselmo enfrentaba al anciano aterrador. La sombra seguía merodeando los corrales y gallineros, silenciosa, humana, pero aterradora, mostrando la ira acumulada y las deudas pendientes que aún cargaba sobre el pueblo. Efraín, escondido tras una ventana, solo podía observar, temblando, mientras la presencia del anciano se hacía cada vez más intensa y real, y la noche parecía comprimirse a su alrededor. Esa noche, la niebla cubría todo el pequeño pueblo, y el silencio era tan pesado que parecía aplastar la tierra bajo los pies de don Anselmo. El anciano aterrador estaba parado frente a él. Cada respiración del anciano parecía retumbar en el aire. Don Anselmo, firme y erguido, no retrocedió. Observaba cada gesto del anciano, midiendo la amenaza. Sabía que aquel hombre, aunque humano, había salido de la tumba con un propósito y no se detendría hasta cumplirlo. La luz de la luna apenas iluminaba sus rostros, proyectando sombras largas sobre la calle de tierra, haciendo que la figura del anciano pareciera más alta y temible. El anciano abrió los labios, pero no hubo gritos ni palabras. Su mirada era suficiente para helar la sangre. Un reclamo silencioso, una demanda que parecía pesar más que cualquier palabra. Don Anselmo respiró hondo, sin apartar los ojos de aquellos ojos negros que lo atravesaban, y respondió con calma: «Estoy aquí. Dime qué quieres. Solo quiero entender». Por un instante, todo quedó suspendido. Las casas humildes del pueblo, los corrales y gallineros a lo lejos, incluso la niebla, parecían contener la respiración. Don Anselmo sabía que cada segundo contaba. Cualquier gesto en falso podría desatar la ira de aquel ser aterrador que, aunque humano, irradiaba un peligro que parecía provenir de la misma tierra que había pisado toda su vida. Efraín, escondido en la casa de Anselmo, apenas podía ver desde la ventana, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que a partir de esa noche, todo en el pueblo cambiaría. Lo que sucediera entre don Anselmo y el anciano aterrador definiría si la sombra que merodeaba corrales y gallineros desaparecería o si permanecería para siempre. La lluvia cayó como si el cielo estuviera castigando al pueblo. No era una lluvia normal. Golpeaba la tierra con furia, haciendo del camino un lodazal espeso. Don Anselmo estaba en la puerta de su casa cuando lo vio. El anciano apareció nuevamente en la calle principal.
pero ahora se veía aún peor. Llevaba puesto un harapo viejo y antiguo, tan gastado que parecía hecho de siglos, roto, deshilachado y arrastrando por el suelo, empapado, pesado, dejando marcas negras de lodo detrás de él. Debajo apenas se veía su camisa blanca, ya irreconocible. En la cabeza llevaba un sombrero negro, ancho y antiguo, deformado por la lluvia. De su rostro caía agua sucia, y colgando de su cara una barba grande y blanca, empapada, enredada y sucia. La piel del anciano parecía a punto de desprenderse. Caminaba lento, como si cada paso doliera, como si no perteneciera. Cuando alzó el rostro bajo la lluvia, sus ojos rojos brillaron debajo del ala del sombrero. Don Anselmo sintió que se le cerraba la garganta. El anciano tocó la primera cuerda. No fue música, fue un lamento profundo, un sonido que atravesaba huesos y paredes. Los perros comenzaron a llorar, las gallinas gritaban sin parar, las vacas pateaban los corrales, las casas parecían crujir con cada nota. Don Anselmo no pudo moverse. Comprendió algo horrible. El anciano no venía a tocar canciones, venía a anunciar desgracia, y esta vez no sería pequeña. La lluvia no dejaba de caer sobre el pueblo. El lodo llegaba hasta los tobillos y la niebla se enredaba entre las casas como un animal vivo. Don Anselmo permanecía de pie frente a la figura envuelta en el harapo negro. No retrocedía, no corría. El anciano aterrador lo miraba sin pestañear. Sus ojos rojos, apenas encendidos como brasas, a punto de apagarse. Don Anselmo respiró hondo, apretó los puños y habló con una voz que no era miedo, era cansancio. Aquí se acaba todo, viejo. El viento se levantó de golpe y el harapo se agitó como si algo invisible lo jalara desde atrás. El anciano dio un paso, lento, pero esta vez don Anselmo no se movió. Se acercó un paso más y otro, cada vez más cerca. La figura empezó a temblar. Sus manos, antes como garras, ahora parecían torcerse sin fuerza. Un sonido extraño salió de su garganta. No era un grito, era como un lamento viejo, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo. Don Anselmo, con voz firme, dijo: «Este pueblo ya pagó suficiente». Entonces ocurrió. El anciano aterrador empezó a retroceder solo, paso a paso, como si algo invisible lo estuviera empujando. La niebla se volvió más espesa, el viento rugió con fuerza y de pronto la figura cayó de rodillas en el lodo. El harapo se le vino abajo como si ya no tuviera cuerpo. Don Anselmo dio un paso más y cuando la niebla comenzó a disiparse, el anciano ya no estaba. Solo quedó el harapo mojado sobre la tierra y una mancha oscura que el agua no podía borrar.
El pueblo quedó en silencio. Ni un perro, ni un gallo, ni una sola voz. Don Anselmo miró alrededor y por primera vez en muchas noches el aire se sentía diferente, pesado, pero limpio. Esa madrugada el sol salió como no lo había hecho en semanas. Los vecinos despertaron con una extraña calma en el pecho. Nadie habló de lo ocurrido, pero todos lo sintieron. El pueblo ya no estaba maldito. Don Anselmo se quedó sentado frente a su casa, mirando el camino por donde la figura había desaparecido. Y en voz baja dijo: ahora sí descansa. El mal siempre existe. Aunque no lo veamos, siempre está ahí.